Hace más o menos unos 20 años conocí a una persona que se había intentado suicidar muchísimas veces y se me ocurrió preguntarle por qué lo hacía, por qué no tenía más ganas de vivir si se supone que lo natural, que lo normal es querer seguir viviendo. Y me acuerdo que la persona decía que por más que ella coleccionaba triunfos en la vida, por más que la vida le había traído cosas maravillosas, sentía una profunda angustia y que esa profunda angustia era más fuerte que su deseo de vivir. Comencé la carrera de filosofía y me di cuenta que esto que la persona me decía tenía un nombre. Eso se llamaba angustia existencial o sensación de finitud. Y me di cuenta que hay personas que lo abordan, hay personas que van al psicólogo y de algún modo lo resuelven porque encuentran algo que les ayuda a resolver ese algo que está dentro nuestro, que molesta y que no podemos nunca terminar de resolver. Pero también hay otras personas que llenan esa angustia o que complementan esa angustia o que aniquilan esa angustia con religión. Y hay otras personas como nosotros que nos dedicamos a la filosofía, que convivimos con esa angustia y que nos da muchísima bronca que esa angustia exista, porque en el fondo sabemos que quizás no tiene ningún tipo de solución. Pasan los años y me entero que esa persona se suicidó. Y nuevamente esa pregunta vuelve a surgir. ¿Por qué hay gente que no quiere vivir más? ¿Por qué hay gente que siente una angustia tan pero tan fuerte que no sabe cómo resolverla? ¿Por qué no encontró un sentido, un camino, algo que le dé una ayuda? Desde este blog, desde este lugar, este pequeño espacio que es YouTube, donde se puede llegar a mucha gente, tengo ganas de cumplir un objetivo. Tengo ganas de llegar a muchísima gente que está atravesando lo mismo que atravesaba esta persona y que yo también he atravesado muchísimas veces y que vos probablemente hayas atravesado muchas veces, pero por lo menos tratar de dar una solución mínima, por lo menos ayudar a darnos cuenta que no estamos solos en esto, por lo menos entender que esto tiene una solución, más allá de que tengamos que convivir todo el tiempo con esa angustia existencial. Una de las claves fundamentales que tiene esta situación de la angustia existencial es poder definirla. Si nosotros no definimos, no damos una explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa, va a pasar el tiempo y no vamos a entender por qué nos angustiamos. Y vamos a tener engaños inclusive. Es necesario decir que los seres humanos tenemos angustia existencial porque nuestros deseos son muy superiores a lo que la realidad nos ofrece. Nosotros tenemos deseo de totalidad, tenemos deseo de infinitud. Queremos la eterna juventud y la queremos para siempre. Nos duele que el tiempo pase. Nos duele no tenerlo todo. Nos duele no tener plenitud. ¿Y dónde encontramos plenitud? Muchas veces en una canción que nos gusta, muchas veces en el amor que sentimos por nuestra pareja, en el amor que sentimos por nuestros hijos, en el encuentro, en los logros. Una persona que termina una carrera siente que está pleno. ¿Pero por qué? Pasan los días, pasan los años y vuelve a tener mayores necesidades. Eso ocurre porque nuestra voluntad es dinámica. Siempre queremos más que lo que conseguimos. Nunca queda nuestra voluntad humana saciada del todo. Te propones, por ejemplo, terminar una carrera. Rendís otra materia, tenés 20 materias aprobadas, pero querés tener 21 materias aprobadas. Aprobaste las 35 materias de la carrera, tenés el título, pero sentís que ahora tenés que trabajar. Y cuando trabajás, sentís que con ese dinero tenés que comprarte cosas. Y cuando te compras cosas, querés más cosas. Y cuando te das cuenta, la vida pasó y siempre quisiste cubrir un vacío que en realidad no era el vacío de las cosas que querías conseguir, sino un vacío existencial. Hace casi 2000 años, Aristóteles se da cuenta de esto. El filósofo griego, con una sabiduría milenaria, empieza a hacer en su libro La Ética Nicómaco una colección de posibles logros de una persona. Dice, supongamos que alguien quiera ganar una guerra, supongamos. Entonces va a criar caballos para ir a la guerra. Y una vez que críe los caballos va a querer ir a combatir. Y cuando combata va a querer ganar. Y cuando gane va a querer riqueza y gloria. Y cuando tenga esa riqueza va a querer comprar cosas. ¿Y cuándo está la felicidad?, se pregunta Aristóteles. Si ya logró todos sus objetivos, si ya hizo una escalera, dice Aristóteles, evidentemente la felicidad tiene que estar en el camino que se va trazando hacia lo que creemos que es la felicidad y no en la felicidad total, en la felicidad final. Evidentemente la felicidad, dice Aristóteles, tiene que estar en el camino y no puede estar en un objetivo final que por lo general se alcanza en la vejez, porque si
el objetivo final está en la vejez, la vida es angustiosa. Si el objetivo final está después de la muerte, la vida no tiene sentido. Esta angustia con la que convivimos, dice Aristóteles, ¿va a resolverse alguna vez consiguiendo lo que nosotros creemos que vamos a conseguir? Y la respuesta es no. Por eso la felicidad, dice Aristóteles, tiene que estar en el camino. Porque si no, la vida se vuelve angustiosa, ya que siempre estamos tratando de tapar un vacío que en el fondo nunca podremos tapar. Desde la psicología, nos haría bien leer para este caso a Viktor Frankl. Él estuvo en un campo de concentración nazi y tiene mucho para decirnos acerca de ese deseo de querer seguir viviendo más allá de lo tremenda que es la vida. Él nos dice que si encontramos un sentido, si encontramos algo por lo cual vivir, esa angustia que nosotros tenemos por la cantidad de tragedia que hay en el mundo, porque estamos incómodos en nuestra relación con el mundo, esa angustia existencial que nos dice que la realidad no es lo que nosotros queremos, esa angustia puede ser por lo menos sacada a un costado y reemplazada por un sentido. Dice Viktor Frankl que lo peor que nos puede pasar no es sufrir, sino sufrir sin un para qué. Si el sufrimiento que estamos viviendo en esta vida, si esta angustia que sentimos es una angustia que no tiene ningún sentido, es una angustia trágica, porque significa que nuestra vida será una colección de angustias sin sentido que no tendrán una promesa final. Pero es necesario también distinguir que no es lo mismo el sufrimiento porque me martillo un dedo, al sufrimiento existencial, a la angustia existencial. La angustia existencial es el ser humano ante la finitud, el ser humano ante el paso del tiempo, el ser humano ante la sensación de que tarde o temprano nos vamos a morir y no quedará nada de nosotros. Por lo tanto, reclamamos por la totalidad, reclamamos por un todo, reclamamos por ser eternamente jóvenes, eternamente salubres y eternamente felices en un momento y espacio determinado. No queremos que pase el tiempo, pero el tiempo pasa y eso, junto con nuestras sensaciones de finitud, nos angustian. En cambio, el dolor cotidiano, el dolor que proviene de un golpe, el dolor que proviene de algún pequeño accidente, es un dolor que tiene que ver con lo físico, que ataca obviamente lo espiritual, pero tiene la característica de ser pasajero. La angustia existencial te va a acompañar toda la vida y es necesario que busques un sentido, que busques algo que compense, que choque con esa angustia existencial, porque nunca dejarás de tenerla, pero la vida merece ser vivida. Cuando nos embarcamos en algún tipo de proyecto que tiene que ver con lo laboral, nos confundimos en el día, es decir, nos perdemos en objetivos. Quiero ganar tanto dinero, quiero llegar a terminar aquel objetivo laboral, quiero recibirme, quiero festejar el cumpleaños de tal persona, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Nos confundimos en proyectos que son proyectos cotidianos pero finitos y que terminarán alguna vez y que alguna vez pasarán al olvido. Y ese tipo de cosas que realizamos postergan nuestras preguntas, pero en algún punto llegamos a la noche y nos sentimos vacíos, sentimos que algo nos falta. Eso es la angustia existencial. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, no se resuelve con los mismos caminos que nos propone el capitalismo, que nos propone la sociedad de consumo, porque en este sentido hay que ser claro. La sociedad de consumo ante tu angustia te propone una hamburguesa. La sociedad de consumo ante tu angustia te dice viajá por el mundo, sacate fotos, mostrale a todos lo feliz que sos viajando y ahí vas a solucionar tu problema existencial. Pero te aclaro que si no le encontrás un sentido a la vida, vas a llegar a la noche después de tu viaje y vas a seguir con angustia existencial, porque los problemas existenciales no se resuelven con entes, se resuelven con el ser. Y acá es donde la filosofía puede decir algo. Dice el filósofo Martin Heidegger que a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, lo único que hicimos fue confundir el ser con el ente. Pero ¿qué significa esto? Significa que nosotros creemos que estamos buscando la totalidad, estamos buscando el sentido de cada una de las cosas que están en el universo. Y lo único que estamos buscando son esas cosas para poder dominarlas. En otras palabras, lo único que nosotros hacemos con un árbol es transformarlo en madera y explotarlo para nuestro beneficio. Nunca nos preguntamos por el ser del árbol. Y al tener una actitud tan concentrada en las cosas, en lo material, en el ente, en obtener esas cosas, y tan poco preocupada por el ser de las cosas, nos confundimos en las compras, nos confundimos en conseguir cosas y nos olvidamos de lo que realmente somos. Pero ¿qué somos realmente? Esa pregunta te la podés responder solamente vos, pero nunca la vas a responder comprando y queriendo dominar cosas, sino preguntándote realmente qué sos o quién sos. Mi propuesta para este video, en el cual traté de diagnosticarte qué es esa angustia existencial que tanto nos incomoda, es que encontres un sentido que tenga afinidad con tu ser,
que dejes de preocuparte por el qué dirán, que dejes de preocuparte por lo que el mundo cree que vos tenés que llegar a ser, que dejes de preocuparte principalmente por conseguir cosas que llenen un vacío que nunca lo van a llenar, sino que te concentres en lo que sos y que respondas con cada una de las actitudes de tu vida a lo que realmente sos. De ese modo estarás adhiriéndote a lo que realmente sos, estarás concentrándote en lo que realmente sos, y cuando uno deja de preocuparse tanto por la mirada de los demás y sobre todo deja de preocuparse tanto por esos entes que jamás llenarán el vacío existencial. La angustia existencial siempre va a existir, siempre sentiremos que algo nos falta, pero si encontramos un sentido, encontramos algo que realmente calme esa angustia existencial y nos prolongue en el tiempo, nos haga sentir que esta existencia tiene un sentido, vamos a poder tener una mínima solución a un problema que paradójicamente nunca tendrá solución. Te propongo algo, compartí este video con otra persona. Y vos, si compartieron ese video con vos, compartilo con otra. Y seremos mucha gente que tratamos de atacar este problema sabiendo que el problema existe. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y te agradezco por tu tiempo. Acordate siempre de lo que dijo Miguel de Unamuno. Si después de la muerte no hay nada, por lo menos tengamos una vida que haga de ese hecho una cosa injusta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por tu tiempo.